Creo que llegamos al video más poderoso de todo el curso de Introducción a la Biodescodificación. Es un video reflexivo en donde creo que vas a comprender el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Para qué practicamos biodescodificación? ¿Sabes o crees que sos un individuo que tiene pensamientos personales? Yo pienso como yo pienso, yo soy como yo soy. Y a mí siempre me generó una duda, si realmente eran mis pensamientos, si realmente yo pensaba como yo pensaba o en verdad estaba programado. Cuando empecé a estudiar biodescodificación me di cuenta que estaba programado. Y no solamente eso, sino que me di cuenta que mis pensamientos, o la gran mayoría de ellos, no eran míos, sino que eran de un orden imaginado, establecido por una cultura, establecida por otras culturas, y que esas otras culturas fueron establecidas por personas que ni siquiera querían establecer una cultura. ¿Me seguís con esta idea? Todo se remonta a cuando éramos cazadores y recolectores, el Homo sapiens, que vivía libre por el mundo, cazando, recolectando, viviendo aquí, viviendo allá, con muchísimos peligros, sin lugar a duda, pero con libertad, me imagino, con ese entusiasmo de saber qué va a pasar cada día, que muchos de nosotros hemos perdido. Ya Nietzsche hace 200 años viene hablando del nihilismo, de esta sensación de no tiene sentido la vida, hacer para la nada mismo. Y creo que lo que más nos apasiona a los seres humanos es sentir que nuestra vida tiene sentido, es sentir que estamos creciendo, que estamos moviéndonos. Pero estamos inmersos en una cultura con un orden imaginado que se gestó producto de la idea de acopiar alimentos para garantizarnos la supervivencia a largo plazo. Y esto se conoce como la revolución agraria, cuando los cazadores y recolectores se les ocurrió empezar a domesticar al trigo, mayormente al trigo. Y cuando me pongo a pensar que el trigo sigue siendo nuestra principal fuente de alimento, 15.000 años después digo, ¿están actualizadas nuestras creencias? Los primeros hombres que pensaron en que iba a ser positivo cosechar, acopiar alimentos, con el tiempo se dieron cuenta que no era tan positivo, porque al fin y al cabo las personas se volvieron esclavas de sus producciones, se volvieron esclavas de sus plantaciones. Y claro, no pudieron decir, bueno, se acabó la cosecha y nos vamos. ¿Por qué? Porque habían generado ciudades, porque habían engendrado más hijos que había que alimentar. Y poco a poco el hombre se empezó a dar cuenta de que se veía preso de su propia creación. Y cuando estamos presos de nuestra propia creación, tenemos dos opciones. O seguir adelante y seguir tirando, o decir basta y empezar de nuevo. Pocos seres humanos se han animado a decir basta y empezar de nuevo. Por lo general, la mayoría de las personas sigue tirando hacia adelante algo que ya no puede sostener. Y así fue como se creó nuestra cultura del sacrificio, nuestra cultura de aguantar porque hace 20 años decidimos casarnos, nuestra cultura de creer que las cosas son así y que no se pueden cambiar. Esto es producto del orden imaginario. Esto es producto de una cultura que nos enseña desde muy cachorros cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que sentir. Claro, con toda la mejor intención del mundo para seguir garantizando una supervivencia, seguir tirando hacia adelante, pero no nos dimos cuenta, o sí nos dimos cuenta, que esto de seguir soportando, de seguir tolerando, no nos acerca a la felicidad. Y lo que hay que hacer es cuestionar si realmente estamos pensando o estamos repitiendo un orden imaginado creado por personas que no buscaban la felicidad, sino que buscaban la supervivencia. Entonces, cuando vos te encontrás
con pensamientos limitantes, cuando vos te encontrás atrapado en un trabajo, en una relación o en una situación a la cual vos creés que no podés salir, en realidad no podés salir o es una creencia más. Uno de los puntos importantes que hay que entender de por qué se sostiene una cultura es entender que esa cultura tiene que compartir sí o sí una conciencia. Y esa conciencia se genera a través de los mitos, a través de las religiones, a través de lo que denominamos democracia o capitalismo. Porque honestamente, ¿democracia es real o es un mito al cual nos hemos acostumbrado y creemos que es real? Hay democracia. Por lo tanto, este orden imaginario está sostenido a través de generación y generación y generación por mitos, por religiones, por ideas políticas que se convierten en una tradición. Y esas tradiciones aglutinan a la gente y quedamos inmersos, quedamos atrapados en ideas concebidas en tiempos pasados que quizás no se aplican a los tiempos que estamos viviendo hoy. Por eso es fundamental cuestionar el orden imaginado. ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué es el hinduismo? ¿Qué es el judaísmo? Sino más que un relato. Es un mito. Y además, siempre a estos mitos hay que darles un orden jerárquico mucho más importante. Tiene que ser algo más fuerte que un hombre diciendo algo. Y inventamos los dioses, inventamos el más allá. Y si te portás mal dentro de mi cultura, te vas al infierno. ¿Y qué es portarse bien? ¿Y qué es portarse mal? ¿Portarse mal es portarte como yo quiero que te portes? ¿O es portarse como a mí no me gustaría que vos te portes? Si vos te portás diferente a como yo quiero que te portes, te vas al infierno. Por lo tanto, te estoy controlando. Pero para poder controlarte, vos tenés que creer en el mito del cielo y del infierno. Creo que la idea está siendo muy clara. Hay 3 factores que impiden que la gente se dé cuenta que en verdad no está pensando, sino que está sumergida en la imaginación de una cultura, en la imaginación de un orden preestablecido para que los individuos acepten, sin chistar, sin dudar, una forma estipulada de pensamiento. Porque además, ciertas culturas tienen una forma de pensar y otras culturas tienen otra. Hay un Dios verdadero en una cultura y en otro continente hay otro Dios verdadero. Por lo tanto, si los dos no son verdaderos, ninguno puede ser verdadero. Lo que es verdad es verdad. ¿Cuáles son estos 3 factores que hacen que estés atrapado en la Matrix, en la ilusión, en el Maya, como le dicen los hindúes, dentro de la cultura o dentro del orden implicado? El primero de los factores es que el orden imaginado está incrustado en lo que es tangible, en nuestra arquitectura. Por ejemplo, el capitalismo se sostiene alabando, endiosando el individualismo. Si no generamos personas que quieren ser únicas y exclusivas, no vamos a poder generar capitalismo, porque la base del capitalismo es generar cada vez más demanda de los productos y servicios para poder vender. Entonces necesito generar un individuo que quiera poseer cosas y empezamos a los niños haciéndole su cuarto privado, su teléfono celular, su computadora, su automóvil. En esta época en donde compartir parece una utopía, en esta época en donde nadie
quiere compartir, en donde nadie quiere parecerse a otro. ¿Es real que no nos queremos parecer a otros? ¿Es real que nos cuesta compartir? ¿O es porque el orden imaginario del capitalismo está incrustado en nuestras neuronas? Porque es lo que aprendimos desde la cuna. El segundo factor es que el orden imaginario moldea nuestros deseos desde el principio. El orden imaginario nos dice cómo tendría que ser nuestra pareja ideal, cómo tendría que ser nuestra vida adulta ideal, cómo tendríamos que pasar la vejez, cómo tendríamos que criar un niño, cómo tendría que ser el trabajo de nuestros sueños. Entonces, el orden imaginario no solamente se ocupa de lo externo, del mundo objetivo, sino que se ocupa del mundo interno, del mundo subjetivo. Y el tercer factor que nos impide reconocer el orden imaginario es un factor intersubjetivo, es donde se mezcla la realidad interna y la realidad externa. Por ejemplo, en la realidad interna, el romanticismo. ¿Es realmente que somos seres románticos o son todas las historias que hemos escuchado de Shakespeare hacia la actualidad? Todas las historias románticas del siglo XIX, la música, el teatro. ¿Qué sabemos lo que es el romanticismo? ¿Es el amor romanticismo o el amor está más allá de lo que consideramos romántico? Pero cuando una persona dice que nos ama y no cumple las normas y las reglas que establece nuestra cultura de lo que es el romanticismo, ¿dudamos o le creemos que nos ama? Y así sucede con todo. Una persona te puede estar hablando de libertad, pero en tu cultura la libertad es otra cosa y no le vamos a creer, porque está todo el tiempo mezclado lo objetivo y lo subjetivo. Por eso es fundamental la biodescodificación. Yo creo que la biodescodificación es una herramienta disruptiva que viene a exponer ese orden preestablecido en nuestra cabeza y nos pregunta de frente, ¿qué es lo que querés? ¿Cómo podés saber si eso que me decís qué es lo que querés es realmente tuyo? Y para eso conozco una sola estrategia, cuestionarlo todo y volver a cuestionarlo todo y volver a cuestionarlo todo hasta que realmente reconozcas que podés observar al orden imaginado y decir, esto del orden imaginado lo prefiero, pero esto ya no. A partir de ahora yo escribo mi propio camino.